Hola, el módulo 3 que estamos iniciando hoy tiene que ver con el tema conducta del factor humano y que hemos dividido en tres partes que son el autocuidado, el AST y observación de conducta. Y vamos a partir ahora con lo que tiene que ver autocuidado del capital humano. Ahora, ¿en qué consiste esto? Bueno, partamos de la base de que cualquier tipo de actividad conlleva la existencia de peligros, los cuales pueden transformarse en riesgos que afecten seriamente a las personas. Esto nos lleva a pensar que es de vital importancia identificar estos peligros y hacer una evaluación de sus riesgos para determinar las medidas de control que eviten la consecuencia de pérdida, ¿cierto? La consecuencia de accidente en el fondo, ¿no? Con pérdida. Muchas veces se confunde el peligro con el riesgo. Por ejemplo, un equipo en movimiento es un peligro, pero ser atrapado por ese equipo con consecuencias de lesión o muerte, eso es un riesgo. Veamos otro ejemplo. Un vehículo en movimiento es un peligro y ser atropellado por ese vehículo y quedar mal herido es un riesgo. ¿Notan la diferencia entre peligro y riesgo? Ahora, en los apuntes ustedes van a ver un listado de varios ejemplos de este tipo, digamos, entre qué es lo que es peligro y qué es lo que es riesgo. Ahí los invito a ver los apuntes. Cuando los riesgos no son controlados, yo diría que es casi inevitable la ocurrencia de accidentes. Y es común que se apliquen medidas de control, a veces sin hacer un análisis de causalidad, que asegure llegar a las causas reales que generaron el accidente. En la investigación de un accidente deben aplicarse métodos y técnicas digamos, preventivas del más alto nivel, digamos, ¿ya? Es decir, cuando se trata, digamos, sobre todo de la vida, de nuestra integridad física, ¿cierto? ¿Ya? Es importante, digamos, ¿cierto?, ocupar la tecnología, digamos, de punta, digamos, en esto de la prevención. Se trata de evaluar lo más objetivamente posible todos los hechos, declaraciones y opiniones de quienes pueden aportar, digamos, al análisis ¿cierto?, en la investigación. Las causas se ubican, por un lado, en las condiciones del entorno y, por otro lado, en los actos de las personas. Siempre que hay una investigación, uno tiene que irse por esos dos lados. ¿Cuáles fueron las condiciones, cierto?, que favorecieron el incidente y cuáles fueron las conductas de las personas, ¿ya? Tanto de la persona, digamos, involucrada directamente en el accidente como aquellas que participaron, digamos, que lo generaron, lo produjeron, ¿ya? Ahora, yo diría que para poder mantener un buen plan de gestión preventivo, y esto lo van a ver también en los apuntes, ¿ya?, se debe partir por el liderazgo de la alta dirección, con auditorías internas planificadas y la responsabilidad a través de toda la línea jerárquica. También es menester que haya un entrenamiento de los líderes para que puedan actuar en el análisis de brechas y planes de emergencia, que puedan orientar el control de pérdidas, ¿ya?, y además hacer una buena bajada de entrenamiento, digamos, a la gente que tienen a cargo. Y no debemos olvidar todo lo relacionado al monitoreo, lo que son las inspecciones planeadas, sus análisis de los informes, incluyendo el mantenimiento preventivo. Además, debe realizarse el AST, ¿cierto? Un análisis de seguridad de la tarea o análisis de seguridad del trabajo o análisis de seguro del trabajo, ¿cierto? El AST, ustedes han oído hablar de lo que es el AST, con los inventarios de tareas críticas, sus estándares de seguridad
y procedimientos. Es imperativo la capacitación de los trabajadores, la preparación de planes de emergencia, investigación de los accidentes y, por último, una promoción generalizada de difusión de estadísticas, promoción de temas críticos, ¿ya? Sin olvidar, para fortalecer el espíritu preventivo, fundamentalmente, las opciones del reconocimiento y premiaciones. En los apuntes he puesto el famoso triángulo de Ver, en que nos muestra qué hay detrás de un accidente con pérdidas. Lo interesante de este análisis que hace Ver, ¿cierto?, son los 600 cuasi accidentes que preceden a un accidente. Lo van a ver ustedes cuando vean el triángulo de Ver, ¿cierto? Si estos cuasi se hubieran tratado, se le hubiera dado importancia previo, digamos, previamente, indudablemente no habría ocurrido el accidente. Hoy día hay muchas empresas inteligentes en el manejo de la prevención, en que tienen todo un plan, todo un programa de análisis de cuasis, precisamente para evitar que ese cuasi algún día se pueda transformar en un accidente. También encontrarán algunas frases y principios que vale la pena analizar en pro de lo que denominamos autocuidado. Me refiero en los apuntes. El autocuidado es ni más ni menos que visualizar con antelación los riesgos y evitar accidentarse. Debemos aplicar el autocuidado antes de realizar cualquier actividad, ya sea rutinaria o no rutinaria. Ahora, sí, imperativamente, especialmente cuando la vamos a realizar por primera vez, ¿ya?, en que no sabemos con qué peligro nos vamos a encontrar. Por lo tanto, por Dios que es importante, digamos, ¿cierto?, aplicar el autocuidado en esa oportunidad. Es vital aplicar siempre el autocuidado porque las condiciones del entorno cambian, como los equipos, instalaciones, las mismas herramientas, incluso hasta los procedimientos de trabajo. Como cantaba Mercedes Sosa, ¿se acuerdan? Todo, todo cambia, ¿no? No olvidemos el desgaste en los materiales, el deterioro de los equipos, los cambios climáticos, tecnológicos, etc. Finalmente, para terminar esta parte, digamos que para aplicar el autocuidado debemos, primero, identificar los peligros inherentes a la actividad a realizar. Segundo, verificar el potencial riesgo de ocurrencia y además su gravedad, evaluar su gravedad. Considerar los factores del trabajo, entorno y procedimiento. Y por último, cuarto, nunca exponerse a riesgos que superen nuestra capacidad tanto física como cognitiva y o emocional. Ok, hasta la próxima. Nos vemos.